Buenos días a todos. Voy a acomodar el micrófono, espero que esté en buenas... Tengo la luz y no me permite tener la bondad de verlos a cada uno de ustedes, pero realmente celebro este marco del Foro Madrid, que es inigualable y que nos da una contextura por el que pido un aplauso y nos pongamos nuevamente en órbita para poder disfrutar de todas las reflexiones y enriquecernos. Los que le quería hablar esta mañana es, en primer lugar, de la nueva realidad global y los enfrentamientos asimétricos como fenómenos de convergencia e hibridación y el rol, como decía mi presentadora, del BRIC. Pero no por eso antes quiero dejar de agradecer los esfuerzos de la Fundación Disenso y esta gran organización del Foro Madrid en esta nueva edición regional, a partir del gran equipo de Eduardo Kader, de Edmali, y en mi caso particular agradecer al director de mi fundación, Pablo Viana, quien ha hecho posible mi participación. Para comenzar quería destacar que estamos asistiendo y vivimos tiempos de revanchas, pero por sobre todo también de precariedad de nuestras instituciones democráticas y republicanas tras años en los que fueron intencionalmente atacadas. Y es por eso que quiero nuevamente agradecer la presencia de tantos y todos ustedes preocupados por esta situación a la que debemos superar, en la que se ponen los regímenes autocráticos todos los recursos de lo que pueden valerse para atacar de los valores que hemos logrado conseguir y naturalmente advertimos amenazados, tales como la vida, la familia, y la vida como una propuesta viable y la familia como un proyecto natural, los derechos de las personas donde quiera que elijan vivir, así como su propiedad y los sistemas de valores que hacen a la obra permanente en construcción de la República Democrática. Como cuna, que son los partidos políticos, que se expresan la crisis de representación y de los representados, con elecciones permanentes de planteos plebiscitarios, en donde unos procuramos ofrecer propuestas de libertad y otros simplemente sobrevivir en sus privilegios analógicos. Esto nos permite, naturalmente, oportunidades, fortalezas, pero también muchas vulnerabilidades y desafíos ante status quo y poderes concentrados. Cuando hablo de poderes concentrados no lo hago en términos de una defensa de una democracia corporativa, sino que lo hago en términos de invocar las malignidades de las autocracias y sus interferencias en nuestros sistemas. Por eso debemos ser sujetos a la altura de los retos de nuestros tiempos que nos permiten interpretar el Zeitgeist o como mejor se dice, el espíritu de esta época, signado por el debilitamiento de las capacidades de los Estados-nación y atacado concretamente a la soberanía nacional, que la han transformado en una mala palabra, y la alegría de haber escuchado al presidente Peña en hablar de la soberanía nacional como un derecho y como un deber y una obligación de defensa de los estados. Por eso a esta mala palabra, que debemos volver a poner entre las buenas palabras y objetivo de políticas públicas, tenemos que conjugarla con la supranacionalidad y la transnacionalidad. La primera la podemos vincular con los organismos supranacionales e internacionales, pero la segunda, con diferentes ideologías que se juxtaponen para sustituir ese colectivo que era la lucha de clases por otras luchas de identidades superpuestas. Y es por eso que hablamos de que es muy positivo cumplimentar y garantizar los derechos humanos y nadie puede estar en contra de estos derechos fundamentales para vivir. Pero sin soberanía no hay nada. Y vivir en paz en un mundo anárquico es una misión imposible, que solo se sobrevive siendo el más fuerte y sometiendo a los demás. No es lo que busca el liberalismo, que busca el respeto de todos. Por eso, la otra palabra importante es la transnacionalidad. Y cuando hablamos de supranacionalidad y transnacionalidad, pensamos lo frágil que han hecho los organismos supranacionales al control de fronteras, que lo deben cumplimentar y ejercer los estados, cuyas capacidades han sido deslegitimadas sistemáticamente. Y es inherente a esta función su soberanía, que tan importante en cuestiones prácticas de la vida cotidiana, como la estratégica de las políticas públicas en la lucha para prevenir el crimen organizado
transnacional del que nos detendremos más adelante. Así es que podemos concluir, y ya a la imagen y proyección de la nueva administración Trump en los Estados Unidos, que el control de fronteras es un símbolo de soberanía nacional que hay que reivindicar. Y el segundo es el de responsabilidades compartidas. Y acá tenemos que hablar de las limitadas, que son los recursos de los estados, que no pueden resolver todos los problemas al mismo tiempo y tienen que generar prioridades. Por eso entre los países deben colaborar y deben tener responsabilidades compartidas. Y uno de los casos recientes y exitosos de compartir responsabilidades es la anterior administración del presidente Trump, cuando en el 2017 y 2018, sin siquiera advertir que podía darse un ataque como el que consumó Rusia sobre Ucrania, los Estados Unidos dejaron de ser el sostén fundamental y generaron que incremente la cuota los países miembros y se acrecienten, y eso superó que son para compartir mercados. Los aranceles estratégicos, interfiriera ante un intermediario, puede interrumpirse su provisión y generando un caos, una crisis y generar mucho daño. Por eso hay que habilitar y garantizar posibles desafíos en estas instancias de conflictos y ser un poco más abiertos a negociaciones y a entender. Pero también están, como les decía, los aranceles económicos que Estados Unidos, al no existir lamentablemente, como debiéramos organizarnos, un órgano hemisférico con dientes y capacidad de generar limitaciones migratorias a los miembros facilitadores de estos operadores malignos de las autocracias que las legitiman, pero que es como la OFAC de los Estados Unidos, que tiene un éxito bastante importante, pero que ronda el 35 al 40%. Sin embargo, los aranceles que son los recíprocos, son los que nos habilitan a que los países comercialicen entre sí y logren plazas apetecibles para vender e intercambiar sus productos y servicios, son los que, por penalidad, más exitoso. Y lo vimos en el día de ayer, que ni siquiera China los aguanta. Y son 99% efectivos. Es así que podemos darnos cuenta y advertir que la geopolítica está para evitar una tercera guerra mundial y asegurar los beneficios de la libertad. Y está con ejes ejecutándose en muy buenas manos y naturalmente necesita de socios en nuestra región y Occidente, que es Iberoamérica. Si visualizamos al mundo y vemos cuál es la política norteamericana de la administración Trump respecto a China, vemos que busca limitarla en su égida de mayor influencia, que son el Indo-Pacífico y Asia-Pacífico, para evitar su predominio. Pero también, si usamos la lógica inversa, vemos que en este mismo continente nosotros tenemos poco peso todos los países latinoamericanos juntos en cuanto a la densidad demográfica y muchísimo menos si buscamos gravitar por nuestro PIB en los Estados Unidos, como lo llaman, pero que sin duda siempre es trabado y en potencia por todas las prometedoras capacidades que tenemos, que espero que sin lugar a dudas, y si seguimos por esta senda, vamos a consumar. Es así que lo que nos queda como esperanza es la competencia estratégica, y esa competencia estratégica es la que hoy se está dando entre los Estados Unidos. El Golfo de América no tiene que... Aquellos que hablaban de que el muro para ridiculizar la política de Trump simplemente son quienes no comprenden la dimensión y los retos de la geopolítica, que implica para nuestros países que el Canal de Panamá, guste o no, se está secando, y que los grandes buques de porte no pueden pasar sino por el Atlántico Sur y por el Estrecho de Magallanes, donde no existe una seguridad una seguridad para el tráfico marítimo, y que es necesario, y están pensando nuestros países en generar una alianza bioceánica para asegurar esa seguridad en el tránsito y flujo internacional del comercio. Naturalmente tenemos válvulas de escape, y que si se logra bajar las tensiones en Taiwán,
y evitar que haya ataques que pueden llegar hasta nuestra zona de influencia pacífica, o incluso es la obligación volver a bajar las tensiones y un deber en Ucrania y lograr ciertos acuerdos como se están tramitando con Rusia, es que va a seguir continuando y continuará siendo una gran amenaza tanto desde el sur de Irak, que es chiita, pero en todo Medio Oriente, la dictadura teocrática de Irán y sus Payarán, o fuerzas Quds y sus proxies, que ya los hemos visto, ya no solamente son Hezbollah o Hamas y la Yihad, sino que es la convergencia con el crimen organizado y el terrorismo con confluencia de autocracias que actúan a sus anchas en nuestra región. Y recordemos que el primer muerto de la guerra de Irak fue un marín de origen guatemalteco. Y así para ir concluyendo, no dejemos de recordar que como tuvimos en Argentina y en Panamá 3 atentados del yihadismo, también luego se dieron en los Estados Unidos. Pero también hemos tenido ataques asimétricos en Argentina, hemos tenido ataques asimétricos en Ecuador, que sitiaron y generaron que el presidente pase de Quito a Guayaquil, hemos tenido ataques asimétricos en Perú, y luego han logrado elevar sus capacidades y los tuvieron en Chile, donde han neutralizado un gobierno de un gran presidente como Piñera entre el 2018 y 2019, que posteriormente neutralizaron a Duque en Colombia, y que con todas esas experiencias capitalizadas generaron el Black Lives Matter en los Estados Unidos. O sea que lo que sucede en América Latina posteriormente y hoy día se está dando al mismo tiempo en los Estados Unidos. Y por eso evitar un conflicto con Irán, con Rusia y con China al mismo tiempo es una tarea compleja que debe ser apoyada, y bajar las tensiones para generar un contexto de libertad y prosperidad es un deber. Quiero contarles un caso concreto de lo que es el CITOC, o sea, el crimen organizado, como generador del caos en el contexto de una guerra asimétrica en medio de proxies en nuestra región. Y para eso quiero hablarles del Tren de Aragua y cómo estas organizaciones criminales deben ser abordadas en este siglo con herramientas diferentes a las que teníamos pensadas con normativas en décadas pasadas, donde en nuestros países la asociación ilícita es algo que los tribunales, cuando ingresa una causa, los jueces tiemblan porque es muy difícil comprobarlas, y todos a la larga terminan con falta de mérito y con los casos archivados o prescriptos. Afortunadamente no ha sido en Argentina en los últimos días. Y estas organizaciones criminales son herramientas por las que los estados fallidos, autocracias, ya generan enfrentamientos ya no convencionales con estados que advierten enemigos. Y tenemos casos concretos. Recordarán ustedes cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski se enojó y habló mal del presidente Maduro, o cuando lo mismo hizo el presidente Piñera, o inclusive el presidente Boric, aunque parezca mentira. Y así las redes que estaban latentes en Chile y en estos países han logrado vivificarse, activarse, y estas organizaciones criminales que brindan servicios sometiendo a hierro o muerte a las locales a fuerza de violencia para generar servicios de lavado de activos, de trata de personas, de contrabando, de narcotráfico. Y el caso del Tren de Aragua, como ustedes saben, nació en este mismo siglo y tiene un origen político, y cuando hablamos del origen político, replicar fenómenos y vemos reiterados patrones para interpretar estos desafíos que al día de la fecha están claros. Ustedes saben que mientras fue viceministro del Interior, estuvo a cargo de las prisiones Tarek al-Aissami. Y Tarek al-Aissami tuvo un problema muy grave cuando se tomó la cárcel de La Planta, cercana a Caracas, y comenzaron en un motín a matarse entre los propios detenidos y los guardias nacionales. Así fue que él generó un suceso y medió para pacificar esa cárcel, y logró un acuerdo con un preso representante del motín que se llamaba Oriente, que se fugó de la cárcel,
pero la siguió manejando a esta cárcel de La Planta. Este suceso generó que se venda como un éxito de gestión y se creara el Ministerio de Prisiones, a cargo de mujeres, víveres y todo lo que se podía financiar por los que contribuían a la causa, y que eran los presos que pagaban por sus visitas, por su protección, por cuestiones logísticas, por insumos. Y todo ese apoyo va a la causa, que es el dinero del PRAN y de su lugartenientes, que son los guardias y protectores que van a bailar y tenían presencia las principales modelos, y pública, privada, bastante exitosa, en la que el propio régimen venezolano adoptó la violencia privilegiada desde el propio Estado, generando una criminalidad, que la propia criminalidad sea quien someta y mantenga a raya a la población, con una negación plausible del propio régimen de homicidios políticos o extorsiones a los opositores, amedrentamientos, e inclusive ejecutar en manos de estos colectivos o trenes sin responsabilizar al régimen. Sin responsabilizar al régimen. Como el caso de la Fundación Somos el Barrio, que evocaba a Pablo Escobar, poder reclutar, porque el Tren de Aragua no solamente, si bien es una cultura carcelaria, tiene miembros de la cárcel, o para ser miembro del Tren de Aragua tienes que tener una iniciación o un bautismo. No. Simplemente hay que aportar a la causa, y a la causa se aporta con dinero, o con logística, o con trabajo, pero sobre todo con lealtad. Una lealtad que ellos hablan de códigos carcelarios, y que nada tiene que ver con virtudes cívicas, por cierto. Es decir, que el Tren de Aragua se convirtió en una etiqueta, y cuando fueron trasladando los reos a las diferentes cárceles de Venezuela, se propagó y se transformó en un modelo de negocios, que simplemente se hablaba de una suerte de franquicia con una organización horizontal, y que siempre estaba a las órdenes está a las órdenes del régimen. De hecho, cuando el régimen tiene momentos electorales, habla de liberaciones, y estas liberaciones no es que vayan a vivir simplemente van a disciplinar y trabajar para el régimen como para policías, o a trabajar para desestabilizar a otros países, o bien enchufados a las migraciones masivas que provoca el propio régimen. Y así tienen diferentes destinos. Por eso es que el penal de Tocorón del Estado de Aragua no es algo que no tenga nada que ver con las democracias de nuestros países. Es una de las bases concretas por donde se erosiona y se busca, con estos modelos de abordaje que buscamos generar a las organizaciones criminales, que bien claramente son organizaciones, y hablamos de hibridación porque es muy difícil darnos cuenta si con su transnacionalidad, si en Colombia pueden tener una empresa muy bien formada, que cumple todos los requisitos, que incluso puede tener una base hasta en los Estados Unidos, pero que sin embargo lava dinero de la trata de personas en Chile, y que también comercializa quizás con Europa o con China narcotráfico. Entonces, esta hibridación, estas organizaciones que se hacen del control de una región y a fuerza de sumisión o muerte, como tenemos varios casos, podemos hablar del caso de Chile, buscan replicar estas zonas de paz, donde funcionan con su seguridad social privatizada, la replican en otros países como es Chile, la replican y buscan someter y disciplinar no solamente a la diáspora y matar como el caso de Ronald Ojeda, a los que han desafiado el régimen, o el caso de Pecci, cuando le encargó el fiscal Pecci, que ustedes saben muy bien quién es aquí en Paraguay, cuando fue encargado por Marcet y el PCC en Colombia. Es así que no hay dudas que estos en primer lugar generan conflictos, en este marco de conflictos asimétricos. Lo primero que hacen es actuar con corrupción,
para poder insertar el narcotráfico y después a través de las migraciones masivas a las organizaciones criminales que establecen toda esta suerte de delitos y que finalmente niegan, son sus víctimas, y cuando uno habla del Estado de Venezuela en concreto, para dar un ejemplo de todos los estados autocráticos que podremos hablar de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, China, Rusia o Irán, simplemente lo niegan y hasta asumen el rol de víctima y del antiimperialismo, y es por eso que están las cumbres de antisistemas, de los antifas, que después actúan en el Black Lives Matter y que actualmente lo están haciendo en Los Ángeles, y que en definitiva buscan generar un caos y desestabilizar los países, montarse sobre reclamos legítimos y afirmarse en el globalismo para generar precariedad en las instituciones y ampararse en organismos internacionales cooptados para lograr resoluciones y enmascaramiento de sus propias acciones, como por ejemplo la CELAC. Es por eso que, para finalizar, vuelvo a decir y afirmar con todo ímpetu que vivimos tiempos de revanchas, pero también de oportunidades. Muchas gracias.